Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, eres tan bueno y tan fiel. Y te pedimos, Dios, que tú te reveles a nuestra vida a través de tu palabra. Tu palabra que es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, en este mensaje, Padre amado, en esta experiencia que vamos a tener, sea una experiencia con tu palabra que traiga convicción a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Pido que nos ayudes, Señor, a responder de forma que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda continuar haciendo una labor en nuestra vida, Dios. No que seamos solamente oidores de tu palabra, sino que podamos ponerla en práctica, Dios, y responder a ella en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y llevo una serie, cada vez que he estado compartiendo en estos días en la iglesia, he estado estudiando mis propios mensajes y están basados literalmente en ese deseo de que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial redentor, salir del estancamiento de su vida, poder crecer espiritualmente, poder avanzar a lo que Dios tiene para ustedes. Y este mensaje no es diferente. Yo creo de todo corazón que creyendo las verdades que vamos a estar compartiendo hoy, tu vida puede cambiar. De hecho, creyendo cualquier verdad bíblica, tu vida puede cambiar. No decimos esto de forma light porque estamos en alguna charla motivacional para que usted salga de aquí pompeado, hacer lo que sea. Estamos hablando esto porque lo que estamos predicando es la palabra de Dios y todo aquel que cree la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, su vida es transformada, su vida es cambiada. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, estoy leyendo en Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Esto era a gente que no había creído, que se lo estaba diciendo, o a gente que había creído? Que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, usualmente nosotros empezamos esa declaración ahí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero para poder llegar ahí no podemos obviar lo primero que Jesús dijo. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, se convierten en mis discípulos y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Divorciar, conoceréis la verdad de todo el contexto del verso, no le hacemos justicia al verso. Porque para poder conocer la verdad, no es tu verdad, no es mi verdad, no es la verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Dice que permaneceréis en mi palabra. La verdad está relacionada a escudriñar la palabra, conocer la palabra, practicar la palabra. Y entonces cuando uno hace esas cosas, porque un discípulo es alguien que aprende, aplica a su vida y eventualmente comparte con otros el resultado. Así que si yo permanezco en la palabra, yo la aplico a mi vida, yo la pruebo cierta. Una vez yo pruebo la palabra cierta, esa palabra siendo probada me da libertad. ¿Hace sentido? No es escuchar y ya, sino que yo escucho, yo aplico la palabra, porque quien permanece en mi palabra es mi discípulo. ¿Quién es un discípulo? Alguien que escucha, alguien que aplica y alguien que preserva esa verdad. Si yo escucho la palabra, yo la aplico, yo la preservo, seré verdaderamente libre, porque en ese proceso conoceré la verdad. La verdad la conoceré por la experiencia, no porque alguien me dijo cuál era la verdad, sino que yo experimenté con la verdad. Y esa experiencia con la verdad causó una libertad en mí. Cada vez que yo veo personas en alguna área luchando con algún peso en su vida, estoy convencido que se han divorciado de la verdad. Porque el resultado de la verdad es libertad. Según ese verso, el resultado de la verdad es libertad. Si conoces la verdad, si experimentas con la verdad y la prueba es correcta, eso te liberta, eso te da libertad. Y no hacerlo es lo contrario. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una relación genuina con la palabra de Dios, saludable, y una experiencia con el Hijo te liberta. Hoy hay dos cosas que van a estar aquí. Usted va a ser expuesto a la palabra y el Hijo está aquí. Así que usted puede tener una experiencia de libertad hoy. ¿Eso no sería algo tremendo? En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice Hebreos 12, 1 al 2, dice: por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que en muchas ocasiones hay personas que cargan un peso adicional extra al que debieran de tener por un distanciamiento o desconexión con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, conocerla y experimentarla nos da libertad. Si no experimentamos con la palabra de Dios, tendremos peso en nuestra vida. ¿Hace sentido? El peso viene porque hay verdades bíblicas que has dejado de creer. El peso viene porque hay principios de la palabra de Dios que ya no son tan importantes para ti como lo eran antes. Entonces viene peso. Viene peso porque no conocer la verdad o desconectarte de la verdad, lo que trae es peso a nuestra vida. Y hoy yo quiero compartir con ustedes 3 áreas que usualmente se vuelven peso en nuestra vida cuando fallamos de creer lo que dice la palabra de Dios. Pero antes, yo quiero en unos cuantos segundos probar un principio que yo tengo, y es que yo creo que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios inspirada. ¿Está bien? Yo creo eso. Yo creo que la Biblia, como la tenemos hoy, es la palabra de Dios inspirada, escrita por hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo, capacitados para poder redactar y escribir hechos no solamente históricos, pero también hechos espirituales que servirían como un mapa para las generaciones poder acercarse a Dios. Y yo creo que eso lo tenemos en la palabra de Dios. Uno de los fenómenos que hemos visto en el mundo cristiano es cada vez más gente creyendo en Cristo o acercándose a Cristo, pero teniendo una cosmovisión bíblica pobre. Es decir, usted cree en Cristo, pero usted no cree en la palabra de Dios. Y no toma decisiones basadas en la palabra de Dios. Para usted la Biblia es un libro más. Es un libro más. Al punto que ni siquiera a veces nos relacionamos con él. Y por eso no puede haber una transformación real en nuestra vida, porque usted está tratando de correr un carro sin gasolina. ¿A cuán lejos podrás llegar si no le das mantenimiento a tu carro? Así de lejos puede llegar aquel cristiano que no cree en la palabra de Dios como algo inspirado. La palabra de Dios ha sido el enfoque del enemigo desde el inicio, y cada vez que alguien quiere tratar de tergiversar o de dañar o de manipular la vida cristiana, lo que intenta es destruir la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas personas se han levantado en contra de la palabra de Dios? Usted puede encontrar literalmente de cada verso importante en la Biblia a alguien que trata de desacreditarlo. ¿Por qué? Porque históricamente, si el enemigo logra desacreditar las Escrituras y la palabra de Dios, si lo desacredita y hace que usted no crea en ella, usted pierde poder, usted pierde eficacia. Y usted pierde la guía más importante que tenemos, la palabra profética más segura que está revelada en la palabra de Dios. Si usted no tiene eso como un cristiano y no lo cree como un frontal, por eso el Señor le decía a sus hijos: pongan la palabra y escríbalo en los postes de su casa, pónganlo en las puertas, pónganlos en diferentes lugares, porque la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que esa palabra no retorna atrás vacía, cumple el propósito por el cual es enviado. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida cristiana sin creer en su palabra? Su palabra es el fundamento de lo que nosotros creemos.
La palabra de Dios tiene que ser real para nuestra vida y tenemos que tener una buena relación con ella. No creerla es tener peso, creerla es tener libertad. Vivimos en peso en muchas áreas de nuestra vida porque has obviado y te has divorciado del poder y la realidad de la palabra de Dios inspirada en las Escrituras. A veces creemos más lo que dice un predicador, lo que dice un motivador, lo que dice un influencer que lo que dice la palabra de Dios. Pues usted vivirá una vida de peso, porque nadie debiera ser una autoridad final en su vida por encima de la palabra de Dios. Pero usted no puede decir que la palabra de Dios es una autoridad final sobre su vida si usted ni siquiera sabe lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué voy a creer si no sé lo que dice? Tengo que relacionarme con ella para saber lo que dice. No puedo ser un discípulo de Jesús si no permanezco en su palabra. Algunos de nosotros pensamos que sabemos la Biblia porque sabemos Filipenses 4:13. Hasta los impíos saben Filipenses 4:13. Pensamos que sabemos 4 textos bíblicos de memoria y creemos que conocemos su palabra. No se me ofenda a nadie, yo vine hoy, yo no estoy molesto ni nada por el estilo, pero yo quiero confrontarte con una realidad. A veces no experimentas libertad en tu vida porque no has sido responsable en conocer la palabra. Y eso no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Están conmigo? ¿Todavía me aman? Gloria a Dios, vamos por el buen camino. 3 cosas que se añaden peso cuando no creemos la palabra de Dios. Y mire, yo pudiera dar una lista exhaustiva de qué sé yo cuántas cosas. Solamente voy a dar 3 cosas. ¡Hey! Se nos escapó uno por debajo de la silla. Yo nunca había visto eso en la iglesia. Se metió por debajo de la silla. Perdón, se supone que yo me haga el loco, pero es que yo vi, fue tremendo. Gloria a Dios. ¿Qué yo estaba diciendo? Ya, no cree la palabra de Dios. Algunas personas dicen, no, ese libro es un libro escrito por personas y uno no puede creer lo que escriben las personas. Tú sabes, tantas cosas que puede tener el escrito y uno no está seguro si es, si no es. Pero esa decisión usted la ha tomado solamente para la palabra de Dios. Para ningún otro libro usted ha aplicado tanta rigidez. A usted le dieron un libro de historia en la iglesia, en la escuela, y le dijeron que lo creyera y usted lo creyó. No sabe ni quién es el escritor, no sabe ni qué pasó ahí, usted nunca estuvo allí, pero usted lo creyó y usted cree que sabe de historia. A usted le dieron un libro de ciencia y le dijeron que lo tenía que creer, usted lo creyó. Usted no sabe quién lo escribió, usted no sabe quién hizo las tesis, quién lo probó, simplemente usted dijo, bueno, fulano lo dijo, pues yo lo creo. Si usted aplicara este tipo de rigidez para todos los libros del mundo, hay muchos libros que no se le paran al lado a la Biblia comparado con la seriedad en términos de manuscritos, en términos de arqueología, en términos de historicidad. No, hay pocos libros, por no decir ninguno, que tienen la misma credibilidad que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, la gente nunca justificaría o condenaría la Ilíada de Homero, que es un libro impresionante, ¿no? Es un libro histórico que se escribió 900 años antes de Cristo y existen 643 copias existentes de manuscritos de la Ilíada de Homero. Es un libro histórico. Usted no va a escuchar a ningún historiador diciendo que la Ilíada de Homero no fue real. Nadie critica el escrito Diálogos de Platón, que se escribió 400 años antes de Cristo y hay solo 7 copias existentes del mismo. Nadie critica las guerras gálicas que escribió César 100 al 44 años antes de Jesús y solamente tenemos 10 manuscritos de ellos. Nadie critica los anales de Tácito, es un historiador importante, escribió 100 años después de Cristo, tenemos 20 manuscritos de eso. Pero sí critican el Nuevo Testamento, que fue escrito 50 años después que vivió su fundador y tenemos más de 5.800 registros griegos, 10.000 latinos y 9.000 en otros idiomas.
No se le para ni a los tobillos ningún libro histórico comparado con la historicidad de la palabra de Dios. Sin embargo, la gente cree lo que escribió alguien que tenemos 7 copias, 4 copias, pero no cree más de 15,000 copias de manuscritos que tenemos probadas a través de la historia de la humanidad. Cada vez que han intentado probar la Biblia por causa de cosas históricas, lo que han encontrado es que la Biblia se comprueba vez y vez y vez en términos de historicidad. Y la arqueología lo que ha hecho es comprobar cada vez más lo que la palabra de Dios ha establecido. Tenemos los testimonios de las personas que escribieron, que vivieron tiempos cercanos. Los manuscritos que tenemos de la palabra de Dios son tiempos cercanos a los que vivieron, ¿no? En fin, no hay, la palabra de Dios debe ser creída no solamente por ser un libro histórico más preparado que cualquier otro libro en la historia de la humanidad, sino porque yo no sé usted, pero cada vez que yo la leo y hago lo que ella dice, me pasa lo que dice ella que me va a pasar si hago lo que digo, lo que ella dice que debo hacer. Y eso no es un trabalengua. La he probado cierta, practicándola. No es fanatismo, es que la he probado cierta, la he visto, la he leído, la he creído, la he practicado y me ha pasado lo que dice ella que me va a pasar si la practico, entonces digo, es real. Eso no es porque alguien me lo dijo, yo he tenido la experiencia de tener con la palabra de Dios. Y hoy yo quiero exponerles a parte de esa experiencia de la palabra de Dios para que usted pueda decidir si la quiere creer o no. Si la cree, lo que yo voy a decir hoy, usted le garantizo que va a tener libertad. ¿Cómo lo sabe? Pues porque yo lo he experimentado. Yo no soy un agente de viaje que te está mandando por un lugar que yo nunca he ido. ¿Cómo es eso ahí? Eso es bello. ¿Has ido? No, yo no estoy haciendo eso. Yo te voy a predicar de cosas que yo he experimentado con la palabra de Dios. He vivido la libertad de la palabra de Dios porque he creído en ella. Y como creo en ella y la he experimentado y me ha ido bien, soy un discípulo de Jesús, quiero venderte lo mismo que yo compré. ¿Les parece? Son los próximos, qué sé yo, unos cuantos minutos para no mentir. Llevamos 14, 15 hasta ahora, así que no se me asuste nadie, ni sude frío, vamos bien. Pero si usted no tiene una buena relación en esta área, usted va a vivir con peso. Y yo vine destinado hoy a por lo menos darle las herramientas, vine entre ceja y ceja a darle las herramientas para que usted viva en libertad. ¿Le parece? Uno de los primeros pesos que viene a la vida del ser humano es porque por alguna razón, y yo fui preso y esclavo de este pensamiento, el pensamiento tan básico para el cristianismo, de que Dios perdona y olvida el pecado del corazón arrepentido que cree. Dios perdona y olvida el pecado del corazón arrepentido que cree. Dice, pastor, eso se predica todos los días en la iglesia. Sí, pero no siempre lo crees. ¿Cómo yo sé que no lo crees en muchas ocasiones? Bueno, si todavía estás pidiendo perdón por pecados que cometiste hace 10 años, y llevas todos los años arrepintiéndote por las mismas cosas que hiciste antes, yo lo siento, pero usted no cree en el perdón genuino de Dios. Usted piensa que Dios es como usted, que perdona pero no olvida. Y como piensa que Dios es como usted, cada vez que viene a la iglesia sigue pidiendo perdón por las mismas cosas que ya Dios ni se acuerda de ellas. Tengo ganas de hacer un bailecito, pero no lo voy a hacer. Porque sé que me van a poner. Hay gente aquí que es mala, amén. Cuando usted busca con cuidado los videos de las predicaciones, solo para hacer un meme, usted tiene problemas y usted necesita ayuda. Yo estoy preparando un mensaje que se titula Los memes de mis creyentes. Estoy preparándolo y créame, va a ser bueno. Ese día usted no quiere faltar. Un día me dice alguien que lo manda, dice, pastor, pero usted está mandando sus propios memes. Y yo, como si eso fuera a impedir que la gente los mandara. Si no puede con ellos, únetele. Pero sentí esa emoción, pero me aguanté. Gracias a Dios. No voy a ser libre. Yo soy libre, pero después esa libertad me trae problemas. Ok. ¿Están conmigo? Qué bien sería si yo creyera esta experiencia de la palabra de Dios y yo sintiera que en verdad cuando yo le pido perdón a Dios y yo me arrepiento de corazón, el Señor perdona mis pecados
¿Qué significa eso? Perdona mis pecados, borra mis pecados, los elimina por completo. Eso quiere decir que ya mañana usted no debiera estar pidiendo perdón por el pecado si hoy se arrepintió. Si lo crees, porque el problema es que, como les digo, nosotros creemos que Dios es como nosotros, que perdonamos a una persona, pero no podemos tener relación con esa persona otra vez, y lo miramos y nos hace daño. Usted no ha perdonado genuinamente, ¿está bien? O nosotros tenemos nuestro proceso de perdonar, y está bien porque no somos Dios. Sin embargo, Dios no es como nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Voy a leer versos, ¿está bien? Solo escuche los versos. Usted decide si los cree o si no los cree. ¿Trato hecho? Trato hecho. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean archivados sus pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Isaías capítulo 1, versículo 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos como la lana. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Salmo 103:12. Cuanto lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Perdonándonos todos los pecados, Jesús, perdonándonos algunos pecados, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Es un Dios que perdona el pecado de sus hijos. Cuando una persona peca y se aleja de Dios, la única solución que tiene para acercarse a Dios es el arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente y pide perdón a Dios, mi Biblia dice que Dios perdona y borra todos los pecados. Ese es el mensaje del Evangelio, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y que cuando usted recibe al Señor, dice que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la bendición que usted y yo tenemos. Ese es el regalo que usted y yo tenemos. Que el día que vinimos a Cristo, Él nos perdonó, Él nos transforma, Él nos cambia. Y aunque el enemigo es experto tratando de recordar tus errores, te tienes que convertir tú en un experto tratando de recordar tú la palabra de Dios. Es la única forma de tener libertad. Es la única forma de que a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando todavía te levantas en las noches pensando en lo que hiciste, pensando en lo mal que pudiste haber hecho X o Y, tal vez en que no fuiste el padre que quisiste haber sido, o no fuiste la madre que quisiste haber sido, o no has sido el abuelo o el hijo que pudiste haber sido, o no fuiste el empleado que quisiste haber sido y cometiste errores, no fuiste el esposo que debiste haber sido, no fuiste la esposa que debiste haber sido, no fuiste el cristiano que debiste haber sido, y te torturas todas las noches pensando en lo que pasó y en las cosas que hicimos y en los errores del pasado que hicimos. Estás cargando peso porque no has
entendido que el día en que te arrepentiste de tu pecado, ese mismo día Dios te perdonó y Dios borró ese pecado para darte una nueva oportunidad de vida. Alguien tiene que creer la palabra de Dios. Alguien lo tiene que creer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este mensaje se los predico para que no pequéis. Mira que yo no estoy invitándole a ninguno de ustedes a picar y venir aquí a decirle: Señor, perdóname. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo es lo que el hombre segará. Y usted puede engañar a mucha gente, pero usted no va a engañar a Dios. Haciendo ese trato fatulo que a veces hacemos: voy a pecar, pero después me arrepiento. ¿En serio? ¿Y a quién tú crees que tú engañas? Ese no es este mensaje. Hijo mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es un Dios que perdona. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que perdona el pecado de cada uno de nosotros. Yo oro al Señor que usted salga de este lugar viviendo la libertad a la cual Dios nos ha llamado. A veces el peso que tienes no es porque Dios no te ha perdonado. El peso que cargas es porque tú mismo no te has perdonado. Tú mismo no has decidido creer lo que la palabra de Dios dice. Has estado haciendo loading, has estado repensando, has estado resintiendo cada paso que diste en el pasado. Y como el enemigo también tiene sus secuaces que de vez en cuando te lo acuerdan, tú has decidido creer más a la gente, has decidido creer más tu propia mente, tu conciencia. Y aun si nuestra conciencia nos acusa, dice la Biblia, mayor que nuestra conciencia es Dios. No hay nadie más grande que Dios. Y cuando Dios perdona el pecado de una persona, ese pecado está perdonado y punto. Yo le he contado a ustedes en muchas ocasiones una historia que me pasó en uno de los países que yo pastoreé. Y esa historia siempre me ha tocado mucho porque falló esa hermana que estaba tanto tiempo en la iglesia en entender el mensaje del evangelio. Falló en entenderlo. Decía que estaba molesta porque llegó a una célula molesta porque decía: pastor, fui a comprar pan a la panadería y había una persona en la parte del frente entregando tratados y diciéndole a la gente: Dios te bendiga. Y yo le pregunté: ¿y cuál es tu molestia? O sea, ¿por qué tú estás tan molesta por eso? Dice: pastor, usted no sabe quién es esa mujer. Ajá, ¿quién fue esa mujer? Esa mujer hizo, y me empezó a decir todo el acta de decretos que les era contraria a esa mujer. Usted no sabe, pastor, todo lo que esa mujer, el daño que ha hecho, y ahora viene así como si nada hubiera ocurrido. Así ya se arrepintió y nada pasó, y ahora viene, ahora hay que decirme: Dios te bendiga. Y yo me quedé pensando, ¿qué no es ese el mensaje que estamos predicando? ¿Ese no es el mensaje del evangelio de salvación? Que no importa cuán pecador fuiste y cuán alejado de Dios puedas estar, si eres un hijo pródigo que has comido algarroba y estás lejos de Dios, si algún día entras en sí y decides volver a la casa del Padre, el Padre sale a tu encuentro, ahí te busca donde está, allí te limpia, te perdona, te restaura y te trae de regreso a casa. ¿Ese no es el mensaje que predicamos? ¿Ese no es el mensaje de perdón que nosotros predicamos? Estoy un poco confundido con la iglesia que ha llegado a creer que cualquier pecado es más grande que la misericordia de Dios para perdonar y para transformar y para cambiar. Por eso no entiendo cuando alguien comete un error y decide alejarse de la iglesia. ¿A dónde vas a ir? Si el único lugar donde encuentras restauración, misericordia y perdón es en la casa de Dios. Y si no te lo da la gente que va a la casa de Dios, lo siento por ellos, pero no están siendo el reflejo del Dios que nos fundó. Amén. Dijo el nene, amén. Necesitamos entender esto porque si no tendrás mucho peso en la vida. Dios te perdona, Dios borra tu rebelión, Dios borra tu pecado, Dios lo toma, Dios lo echa a lo profundo de la mar. No tiene más memoria de eso y tú puedes vivir en libertad, en la libertad del Señor.
Yo me volví un experto en decir una frase. La frase que yo digo siempre: tienes razón, pero Jesús pagó el precio. Me he vuelto un experto en eso. A las 2 de la mañana a veces me levanto diciéndolo: tienes razón. Quien me ve dormir pensará que estoy loco, me recetará pastillas para... Pero yo no estoy loco. Yo he tenido pensamientos mientras duermo de acusación. Yo no sé si a usted le pasa, yo soy el único que está mal de acá arriba, pero yo me he levantado sintiéndome culpable por cosas que yo he hecho. He tenido sueños que me han recordado mi pasado. He tenido dardos del enemigo en medio de la madrugada que me tratan de recordar quién fui, lo que hice, las cosas que pasaron. He tenido momentos de películas en mi mente que me condenan por hacer cosas que no debí haber hecho. Y por muchos años fui preso en mis mañanas y libre, preso en mis madrugadas y libre durante el día. Preso en las madrugadas y libre durante el día. Como que cuando el sol calienta uno se vuelve a recordar de la palabra de Dios. Pero a veces en la madrugada uno no puede conciliar el sueño porque está atormentándose, está castigándose por las cosas que hizo antes que no debió haber hecho. Y mucho más si son pocas personas las que la saben. Pero mi Dios es un Dios que perdona. Mi Dios es un Dios que restaura. Y mi Dios es un Dios que si hay un corazón arrepentido, es decir, un corazón que está intentando no volver atrás y que vive ahora en contra de aquellas cosas que antes practicaba y ofendían a Dios, ese corazón puede tener libertad, porque ninguna condenación hay al que está en Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús debe vivir en libertad, en la libertad a la que Él nos ha llamado. ¿Cuántos van a creer esa palabra de Dios? Uy, el día ha avanzado mucho. Yo no sé si voy a terminar hoy. Termino otro día, ¿está bien? No, dicen algo nada. ¿Qué problema? Pero ¿entendieron eso del pecado? Si tú estás aquí hoy, tú has pedido perdón por tus pecados, te has arrepentido de corazón delante de Dios por tus pecados, por las cosas que hiciste mal, antes o después, no importa, las hiciste mal, te arrepentiste de tus pecados y estás intentando vivir una vida para Dios, hoy yo oro que tú salgas de aquí con libertad. Porque puede que el mundo te condene, puede que haya gente que te señale, pero allá arriba en la eternidad tu récord, hermano mío, dice: la sangre de Cristo lo ha pagado. Hoy es un buen día para vivir en libertad, porque quien vive con peso cree que es el pecado mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Quien vive con peso, quien vive con el peso de la culpa, piensa que es el error que cometió. Piensa que eres así. Te haces uno con tu peso, con tu pecado. Te haces uno con las consecuencias, con la dificultad, con lo que ocurre alrededor cuando cometemos pecado. Y al hacerte uno con el pecado, es difícil que dejes de hacerlo. La probabilidad de que aún siendo una persona, viviendo para Dios y estando bien, sigues mentalmente esclavo del pecado que cometiste hace 10 años atrás. No es justo cuando hay alguien que pagó el precio. Déjame ponerlo de esta forma lo más de eso, escúchenme bien. Si viniera hoy un millonario y le dijera a usted: mira, Dios me tocó y yo quiero ir contigo al banco donde está tu hipoteca y te la voy a saldar, ¿qué usted diría? ¡Ey! Eso sería tremendo negocio, ¿verdad que sí? Ahora, piense en esto. Piense que lo hizo hoy, que hoy estamos en octubre, ¿verdad? Y en noviembre, usted se levanta temprano en la mañana, en noviembre 5, para que no le cobren recargo. Y usted va al banco a pagar la deuda que se la saldaron en octubre. ¿Qué usted diría de eso? Crazy, ¿verdad? Es una locura. Así nos vemos nosotros. Pagando por un pecado perdonado. Mentalmente siendo atormentado por un pecado perdonado.
deja de pagar la hipoteca de tu pecado que ya fue perdonado. Hay alguien que es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo lo que existe, es el ser 3 veces santo, y Él ha decidido que el precio por tu pecado está pago si te has arrepentido. Así que deja de ir al banco a seguir pagando con la gente en la mensualidad, que esa mensualidad está salda hace rato. Vive en la libertad que Dios te ha dado para poder agradar al Señor. Y no lo vuelvas a hacer más. Número 2, son 3 y quién sabe, no sé, pero son 2, 2 de seguro, 3 puede ser. Peso que tenemos, la necesidad de complacer a otros. ¿Quién dice amén? La necesidad de complacer a otros. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso está fuerte. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Juan 12:43. Había un grupo que había sido corregido, dice, o será corregido, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. La presión de este mundo no es fácil. Y si usted no domina el arte y es preso del deseo de agradar a todas las personas a su alrededor, tengo malas noticias para usted, pero usted no va a vivir una vida plena, y usted no va a vivir una vida en bienestar, y usted no va a alcanzar el máximo propósito de Dios, y de hecho no vas a vivir la vida que Dios ha diseñado para ti. Lo que vas a hacer es vivir la vida de alguien más. Cada vez que cambias quién eres y tomas decisiones para agradar a los demás, cambias la ruta que Dios te ha dado y comienzas a vivir la ruta que alguien más trazó para ti. ¿Cuántas veces hemos cambiado para agradar a la gente? ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestra vida para que alguien más sea complacido? ¿Cuántas veces hemos fallado en decir no? Porque queremos que alguien más se sienta bien. ¿Cuántas veces has puesto tu propio bienestar y el de tu familia en riesgo para que el bienestar de otra familia esté mejor que la tuya? ¿Cuántas veces? Dice, pastor, pero eso es sacrificio. Si fuera un sacrificio por amor, bien. Pero me huele que en muchas ocasiones es para que nadie diga. Me huele que en muchas ocasiones es para que los demás estén contentos y pueda ser bien visto por las demás personas. Porque hoy en día hay algo que las personas se preocupan muchísimo, y es por lo que dicen los demás, por la reputación que los demás que puedan crear en la vida de los demás. Yo no sé, dijo un experto en liderazgo, yo no sé cuál es la clave del éxito, pero sí sé que la clave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. ¿Por qué es la clave del fracaso? Porque aunque usted lo intente, no lo va a lograr. Usted jamás podrá agradar a todas las personas a su alrededor. Y sobre todo, usted jamás podrá agradar a todas las personas alrededor y al mismo tiempo agradar a Dios. Mi punto no es que trates de caer bien. Mi punto es que a veces tratas de caer bien y comprometes el caerle bien a Dios. Porque en este mundo no se puede servir a dos señores. Tú no puedes agradar al mundo y a la vez es que entender que vas a agradar a Dios. Eso no va a pasar. Algunos de nosotros vivimos en esta burbuja de mente que pensamos que usted puede genuinamente hacer un esfuerzo y caerle bien a todo el mundo. Alcen la mano los que saben que le caen mal a alguien más. Mire alrededor, por amor a Jesús. Dejen su mano arriba. Dejen su mano. ¿Cuántos saben que usted le cae mal a alguien más?
Mira alrededor, no se puede agradar a todo el mundo. Yo pensé que era yo nada más. No se puede agradar a todo el mundo. En la búsqueda de ser fiel a Dios y en la búsqueda de cumplir el propósito de Dios, van a haber personas que no van a estar contentas con nuestras decisiones. Y eso está bien. Usted tiene que tener paz en saber que si estás agradando a Dios con la decisión que está tomando, lo demás es precisamente lo demás. Tus decisiones tienen un objetivo, es agradar a Dios. Después que tú agradas a Dios, si agradando a Dios puedes complacer a alguien más, hey, ¿por qué no? Pero nunca cambies el rol, nunca cambies el orden, nunca busques complacer más a las personas que a Dios, porque siempre estaremos en problemas cuando hagamos eso. La presión de la gente puede quebrarnos, puede afectarnos. Y en muchas ocasiones vivimos una vida sobrecargados, porque la sobrecarga no es otra cosa que un intento desmedido de agradar a alguien más, al punto que le quitamos la responsabilidad que tiene esa persona y echamos esa responsabilidad en nuestra espalda. Y cuando usted le quita la responsabilidad a alguien y la pone en su espalda para ayudar a la persona, usted está sobrecargado. Usted no está sobrecargado porque Dios no le ha dado lo que necesita para enfrentar los retos de tu vida. Usted está sobrecargado porque además de enfrentar los retos de tu vida, te has echado encima los retos de todo el mundo. Y la vida no funciona así. Yo compartía con una joven estos días acerca de eso. Y necesito ilustrarlo. ¿Les parece? Gelo, ayúdame tú. Ven con una silla. Tráete una silla de ahí, de algún lado. Necesito 2 sillas. Lizzy, dame esta silla. Se supone que uno prepare esto de antemano, pero eso lo haría cualquier otro pastor. Este pastor, ¿qué prepara este pastor? Ok, esta silla, tenemos 2 sillas, muy bien, esa es la idea. Esta silla es mi carga. Esta silla es lo que Dios carga tu carga. Esta silla es lo que Dios me dio. Esto Dios no se lo dio a Gelo. Gelo jamás pudiera con esto. Esta es mi carga. Yo puedo bien. Con esto no me molesta. Es duro, es difícil, pero no me siento sobrecargado porque Dios me preparó de antemano para yo poder manejar mi carga. La Biblia dice que debemos ayudar cada uno a la carga con nuestro hermano y después dice, pero cada cual llevará su carga. Ven acá, ¿pero esto se contradice o esto es? Esto es lo que yo interpreto de ese mensaje. Déjame ver si yo puedo hacer esto. Ok. Si no se oye. Esto es lo que en esencia nosotros hacemos. Yo quiero que Gelo, agradar a Gelo, porque yo lo amo, y yo quiero que cuando Gelo se levante en las mañanas, él piense, qué bueno es mi pastor. Ese es el mejor pastor del mundo. Así que para yo lograrlo, le digo a Gelo, déjame ayudarte con eso, hombre. Y me encuentro con Kenneth no puedo agarrar más sillas. Esto una sola persona, uno solo. Imagínese que usted sea una persona dada a agradar al mundo entero. Que usted se pasa quitándole las cargas de trabajo a sus compañeros de trabajo, usted se pasa quitándole las cargas a sus familiares, usted se pasa, para que Gelo viva bien. Para que Gelo esté bien. ¿Y sabe lo que pasa? Que Gelo va a estar bien hasta el día que tú le digas, Gelo, oye, coge tu carga. Y Gelo va a decir, qué injusto ese pastor. Qué mal ese pastor, porque cuando tú le quitas la responsabilidad a la gente y la gente se acostumbra, cuando intentas regresársela, entonces tú eres el malo. Tú eres el malo. Porque era tu obligación ayudarme, pero la culpa no es de ellos, la culpa es tuya. La culpa es tuya, que te has pasado toda la vida recibiendo la carga de todo el mundo. Y claro que hay sobrecarga, porque se supone que la Biblia lo que dice es que tú hagas esto, mira, no la sueltes. Por un periodo de tiempo tú cuentas conmigo y yo te voy a ayudar.
pero esta es tu carga, esa es tu silla, no me la vas a poner encima, ese no es mi mono, ese es tuyo. Y el día que yo sienta que yo cumplí con mi responsabilidad de ayudarte, ese día sigue adelante, porque esa es tu responsabilidad, esa no es mi responsabilidad. Y entonces usted puede vivir una vida no sobrecargado, no sobrecargada. Yo oro que usted salga hoy de aquí a devolverle la silla a todos los zánganos que le ha quitado la responsabilidad. Esta semana usted tiene varias... Oye, quiero reunirme contigo, ¿para qué? Olvídate, es una reunión sencilla, aquí está tu silla, bye. Quiero reunirme contigo, ¿qué quieres? Aquí está tu silla. Reparte la silla a la gente que les toca. Ah, pastor, pero se van a sentir mal conmigo. ¿Y? Vas a tener tú una sobrecarga, vas a hacerle pagar a tu familia el precio de tener una persona sobrecargada en su vida. En lugar de tú decirle a los demás, esto es lo que te ha tocado a ti hacer, esto es lo que me ha tocado a mí hacer, tú lo tuyo, si te tengo que ayudar, te ayudo. Si tengo que caminar una milla extra contigo, la camino, pero no le quites el hombro a tu carga, porque es tu carga, no es mi responsabilidad. Para de pensar, ¿qué dirá el mundo de mí? Dirá que yo soy malo, dirá que yo soy dirá que esto, dirá que lo otro. Para de pensar, porque usted no puede agradar a la gente y agradar a Dios, solamente puede agradar a una sola persona. Enfócate en agradar a Dios y comienza oye, me cansé ahí. No es chiste esto de andar cogiendo las cargas de las demás personas. Mire, Eliel, ayúdame ahí para cerrar. El tercero se lo damos después, ¿está bien? No se preocupe. Todo va a estar bien. Quiero cerrar aquí en este principio, porque creo que hay mucha sobrecarga en nuestra casa. Mucha sobrecarga, mucha. Hay dinámicas familiares que yo nunca voy a poder entender, ¿está bien? Y tal vez no las puedo entender porque no las he vivido en carne propia. ¿Sí? Lo he visto de cerca, pero no he vivido en carne propia. Pero algunos de ustedes tienen que tener conversaciones cruciales con gente de su familia. Porque jugando al deseo de ser responsable, ha sido el único responsable. Y es tiempo de devolverle a los demás la responsabilidad que les toca. Porque si no vas a vivir sobrecargado. La otra cosa que puedes hacer es no quejarte. Porque te estoy dando la solución. Entonces te dice, no, pastor, yo prefiero vivir así. Perfecto. Está duro, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo lo que liberta. La libertad no es fácil. Yo le estoy diciendo lo que liberta. Lo que liberta es empezar a... Ven acá, Abigail, toma, llévate esto para allá para donde tú estás. Tranquila, no tienes que ver. Toma, llévatelo, toma. Mira, si están aquí, párate en la puerta ahí cuando se acabe el culto. Y empieza a decirle, hermano, te toca, ya no voy. Esto es más, yo lo digo para que nos riamos, pero esto es más serio, hermano. Esto es más serio. ¿Cuántas vidas ha destruido esta cosa de querer agradar a los demás y la sobrecarga y necesitar que todo el mundo esté feliz? Yo lo siento, es bien complicado, no se puede lograr. No se puede lograr. Quiero cerrar con esta historia. Éxodo 32, 1-4 dice que Moisés se fue al monte a encontrarse con Dios. Y allá en el monte, encontrándose con Dios, Aarón se quedó abajo
con el pueblo. Y el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba. Y el pueblo convenció a Aarón porque ellos necesitaban seguir un Dios. Ellos necesitaban un Dios como los demás pueblos. Mientras Moisés estaba hablando con el Dios verdadero, ellos querían tener un Dios de imitación. Pero ellos necesitaban un Dios para saber a quién adorar, porque Moisés había tardado mucho en el monte. Y que el pueblo quiera un Dios no es lo que me preocupaba tanto. Este no es un mensaje acerca de lo malo que era el pueblo. Este es un mensaje acerca de la poca tenacidad y la poca verticalidad y seguridad en Dios de Aarón, que se sintió tan presionado por lo que los demás querían que decidió ceder. Agarró los zarcillos de oro, agarró las prendas de oro, la tiró, los fundió, él hizo un becerro de oro. Cuando Moisés viene, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo, verdad? Cuando Moisés viene y Moisés le dice: Aarón, ¿qué es esto que estoy viendo? Él dijo: mira, la gente me dio el oro, yo lo tiré ahí y salió el becerro. La vida no funciona así. La vida no funciona. Si tú estás cargando con un becerro de oro, te tengo noticias. Tú lo creaste, tú lo fundiste, tú lo formaste. Eso no salió así. Ese es tu becerro de oro. Tu becerro de oro. Y sale de tu deseo de agradar a las demás personas. Así que el deseo de agradar a las demás personas te ha hecho crear becerros de oro con los cuales tenemos que lidiar. Y es el tiempo para romper con eso ya. Es el tiempo de romper con eso, pero hoy, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a romper con eso. Créeme, no hay libertad más hermosa que la que se vive cuando uno queda libre de ese deseo desmedido de querer agradar a las demás personas, antes que a Dios. Hoy tú vas a ser libre de eso, en el nombre de... Eso es si crees la palabra, porque si no, pues olvídate de eso. Hoy tú vas a ser libre de esa condenación. Lo que hiciste hace 5, hace 10, hace un año. Si has pedido perdón, si estás arrepentido de tus pecados, hoy es un buen día para venir y rendir al altar y decirle al enemigo la frase favorita del pastor en las madrugadas hace unos años atrás: es cierto, pero Jesús pagó el precio. Yo seguí repitiendo eso hasta que ya eso me dejó de molestar. Hice lo que hizo Jesús. Cuando el enemigo lo tentó, le respondió con su palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.